Vamos a hablar, mis amados, de ese alimento exquisito, deleitoso, que solo puede venir del cielo, que no trae pérdida, mis amados, que no tiene desperdicio y que todo en él es aprovechable. El maná que descendió del cielo. Bendito el Señor. Bendito es el Señor. ¿Y cómo así que Jesús es el maná que descendió del cielo? ¿Y qué es el maná? Recordemos, mis amados, que Dios nuestro Señor, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Él llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel que estaba cautivo, siendo esclavo en el pueblo de Egipto. Y Dios lo llamó a Moisés para hacer libre a su pueblo. Y Dios lo hizo libre, lo sacó de la esclavitud, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. Eran aproximadamente en un número de 2 a 3 millones de seres humanos. Pasaban de 2 millones de personas. ¿Cómo se iba a alimentar 2 millones de personas, más de 2 millones de personas en el desierto? Póngase usted a pensar. Tenía que venir un prodigio del cielo para poderle dar de comer a más de 2 millones de personas por más de 40 años. Y eso sin contar que en ese tiempo se fueron multiplicando, desde luego. Por 40 años Dios los alimentó con el maná del cielo. Alimento físico, mis amados, caía del cielo. No era un alimento cualquiera, no era un alimento ordinario, mis amados. No, era un alimento que traía, Dios bendito, traía todo lo que el cuerpo de un hombre necesita. Tenía todos los nutrientes que el pueblo de Dios necesitaba. ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo llegó el maná del cielo a la tierra? Dice el libro de Éxodo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? El maná del cielo es el alimento que viene del cielo. Es el que viene de su mismísima presencia. Por eso nosotros, mis amados, si hoy nosotros estamos con Dios, estamos en oración, estamos en recogimiento, nosotros no podemos guardar de ese recogimiento para el día de mañana. Ese recogimiento, esa comunión con Dios nos va a alcanzar para ese día. No podemos guardar comunión con Dios para mañana, ni podemos decir: voy a guardar de esta comunión que tuve hoy con mi Dios, de este alimento que tuve hoy, voy a guardar para mañana. No hay forma, mis amados, porque la comunión con Dios debe ser diaria, debe ser todos los días. No debe ser solo el domingo que llega el pueblo de Dios y se reúne en la iglesia. La comunión con nuestro Dios, mis amados, el plan que Dios tiene para con nosotros aquí en nuestra iglesia, manantial del Espíritu Santo, es permanente. Que todo el tiempo estemos en comunión con Dios, cada hora, cada minuto, cada segundo, en toda circunstancia, en cualquier momento podemos estar en comunión con Dios. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es elevar nuestro pensamiento allá y sumergirnos en la presencia de Dios. Cuando uno está en comunión con Dios, mis amados, lo primero que le llega a la boca es la adoración, la gratitud, y tú le expresas con tus labios al Dios de la gloria cuánto le amas,
¿Cuánto le adoras? Cuando uno está en comunión con Dios, mis amados, ese es el alimento que te alimenta. El alma, el espíritu. Y aunque tú no lo veas, también el cuerpo, porque eres el que lo vivifica. Cuando una persona está en comunión con Dios, Dios va renovando el cuerpo del hombre, lo va restaurando, lo va sanando. ¿No es que es la morada donde Él habita? ¿Y por qué Él dice que hay que recoger solo alimento para un día? Para probar si estás en su ley o no. Recoges alimento para hoy, comes para hoy, pero no puedes guardarle la presencia de Dios para mañana. Porque mañana también tienes que volver a buscar su presencia. Ese es el maná que descendió del cielo, mis amados. Y en el mismo Éxodo 16, pero ya en el versículo 31, ahí recién este alimento que descendió del cielo recibió el nombre de maná. Y dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Así sabía el maná. Un alimento completísimo, mis amados, más completo que la bienestarina y que la durguea. Más completo, mis amados, de todos los alimentos, porque no solo te alimentaba el cuerpo, te alimentaba el espíritu. Pero el pueblo de Israel no lo veía así, porque el pueblo de Israel en ese tiempo veía con el vientre solo lo que le llenara el estómago y no discernía más allá de lo que había para él. Entonces llega Jesús, el maná que descendió del cielo, pero ya ese maná, que era la misma presencia de Dios, ya era hecho hombre, de carne y hueso, así como usted y como yo. Llegó Jesús, la vida se manifestó, mis amados. Y ese maná que traía vida, que traía alimento, ricos nutrientes, los traía no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu, para el alma. Este pasaje lo vamos a leer en Juan capítulo 6 del 26 en adelante. Resulta que Jesús había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Había alimentado como a 5,000 personas. Y como les dio alimento ese día, esas personas, donde quiera que iba Jesús, lo seguían para que les siguiera dando más alimento. Entonces Jesús llega y se va al otro lado del mar de Galilea, al otro lado. Llegar allá, pues hay que coger barco, hay que coger bote para llegar al otro lado. Pero Jesús no se fue ni en barco ni en bote. Jesús se fue, como él sabe, dice, se desapareció aquí y apareció allá. Ese es Jesús. Bendito es el Señor. Y él llega al otro lado. Y lo ven ellos allá a Jesús. Y le pregunta, maestro, ¿cómo llegaste aquí? Sí, porque Jesús no se subió en el barco con sus discípulos. En la barca él no se subió. Los discípulos salieron adelante y Jesús se quedó atrás rezagado. ¿Cómo llegó? Ese es nuestro amado Jesús. Él podía trasladarse de un lugar a otro a voluntad. Bonitos dones que hacen falta en estos tiempos en el pueblo de Dios. Aunque he escuchado por ahí que algunas personas tienen esos dones de poderse trasladar de un lugar a otro. Maravilloso si lo pudieran también hacer a voluntad.
Normalmente es el Espíritu Santo el que lo traslada. Bendito es el Señor. Y debe ser el Espíritu Santo para que la persona no coja y abuse del don, que no vaya a hacer lo indebido. Bueno, pero como estamos hablando del alimento que descendió del cielo, encuentran a Jesús allá y le dice: maestro, ¿y cómo llegaste aquí? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí, mis amados, el maná que descendió del cielo. Nadie más podía traer ese alimento del cielo sino nuestro Salvador Jesucristo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bendito Jesús. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es que, mis amados, de verdad, detengámonos aquí un momentico, pongámonos a pensar. Una persona, usted escucha a una persona hablar así y le dice que él es el alimento que deben de comer, y que el que come de él nunca tendrá hambre, y el que bebe de él no tendrá sed jamás. Pues lo primero que uno piensa es que está loco, que se le corrió la teja. ¿Cómo es que alguien va a decir que hay que comer de él, que él es el verdadero alimento? Y nosotros estamos en los caminos de Dios, ¿cierto? Y apareció alguien así, de repente. No tenemos el conocimiento que tenemos ahora, pero llegó alguien diciendo eso. Uno tiene que estar muy convencido de quién es uno. Jesús estaba bien convencido de quién era. Súper convencido de quién era Jesús. Él lo estaba. Él sabía que la humanidad sin él estaba perdida. Y para podernos salvar, solo trajo la fe en él para ser salvo. Solo cree en Jesús. Pero ya, cuando tú has creído en Jesús y te dedicas a comer de Jesús, eso ya es otra cosa, mi amado. Ya tú, quiere decir que tú no te has quedado en la orilla. Tú estás entrando ya a agua más profunda. Estás comiendo de Jesús. Mis amados, aquí estamos comiendo de Jesús en la iglesia en esta hora. Y en todas las iglesias donde se está predicando su evangelio, se está comiendo de Jesús. Bendito es el Señor. Y dice Jesús: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo necesita, mi amado, creer en Jesús. Y viene la promesa. No solo tienes vida eterna, sino que te va a resucitar. Así como Él resucitó, Jesús ha prometido que te va a resucitar si tú llegas a fallecer en Él. Que en términos cristianos no se dice que la persona fallece, sino que se dice que la persona duerme. Bendito es el Señor. Dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían los judíos, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo es descendido? Es que póngase usted, mi amado, a pensar. Usted conociendo al maestro desde muchacho, conociendo a su papá, a su mamá, que lo vieron crecer y formarse, y dice que descendió del cielo. Esas son palabras fuertes. Entonces, para un pueblo que era extremadamente religioso, fue muy difícil que ellos pudieran comprender la magnitud de eso. ¿Cómo así que descendió del cielo si lo vimos crecer desde chiquito? Conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y viene a decirnos que descendió del cielo. Entonces, eso le cruzaba los cables a sus hermanos los judíos, porque ellos no entendían que Él estaba hablando del Espíritu. Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito es el Señor. Es que nadie puede llegar a Dios si Él no lo trae. Mis amados, nosotros llegamos a la iglesia y fue un acto de misericordia de Dios, que se acordó de nosotros. Puso sus ojos en nosotros, nos fijó porque Él quiso. Así que nos damos por afortunados, por bien servidos de que Él nos haya tenido en cuenta. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, es decir, Jesús. Y de cierto os digo, el que en mí cree, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Todo el pueblo de Israel en la antigüedad murió en esos 40 años, los que anduvieron con él en el desierto. Solo quedaron los jovencitos, que fueron los que entraron a la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto fallecieron, todos, en esos 40 años. Los que estaban chicos crecieron, se hicieron adultos. Y esos que crecieron, ya estando jóvenes, ya maduros, fueron los que cruzaron a la tierra prometida. Sobre todo los que nacieron en el desierto. Bendito es el Señor. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Está diciendo, bueno, es que se va. Imagínese usted que alguien dice que es su carne la que le va a dar vida al mundo, de un pueblo religioso. Es que no es tan fácil asimilar una idea de esas, de verdad. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Ahí sí fue verdad. No solo iban a comer su carne, sino que tenían que beber su sangre.
le trabó los cables a esa gente, le fundió los circuitos. Eso no lo iban a entender nadie. Hay que comérselo entonces, carne y sangre. ¿Cómo es posible eso? Pero no entendía. Y dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Bendito es el Señor Jesús. Nos ha dado vida por él. Mi amado, en lo que nosotros ocupemos nuestros sentidos, de eso comemos. En lo que ocupemos nuestros ojos, en lo que ocupemos nuestros oídos, nuestro olfato, nuestra boca, nuestro tacto, en lo que nosotros ocupemos los sentidos, de eso comemos. Por la boca comemos el alimento, ¿cierto? Aunque con los ojos lo vemos. Pero con la boca lo disfrutamos, solo con la boca. Pero cuando usted ocupa los sentidos, mi amado, usted come a nivel espiritual. En lo que usted ocupa sus sentidos, de eso come. Entonces lo que te está queriendo decir es que si tú ocupas tus sentidos en Jesús, de él vas a comer siempre. Tus ojos leyendo la Biblia, tus oídos escuchando la palabra, bendito el Señor, tu boca declarando su nombre, de eso comes. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús está en ti, tú vas a empezar a hablar de Jesús. Tus sentidos, tus manos, tus pies, cuando tú camines, tú lo vas a reflejar a él. Cuando tú respiras, Él es el que sopla aliento de vida. Tú te acuestas a dormir y te levantas al otro día y cuántas respiraciones diste en la noche y ni siquiera te diste cuenta. Él sopla, mi amado. Él sopla en ti. Ese es el Jesús nuestro. De Él nosotros comemos siempre. Cuando hacemos oración, cuando escuchamos alabanzas, cuando leemos la Biblia, cuando ayunamos, cuando en nuestra conversación, mis amados, el nombre de Jesús es el principal. Ya en las conversaciones de los hombres, ya no se escucha el nombre de Jesús en las conversaciones de los hombres. Te hablan de muchas cosas, de la vida, de los amigos. Difícilmente hablarán de Jesús. Pero aquí estamos nosotros, mis amados, con el conocimiento de Dios, deseosos por hablar de Jesús. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bendito sea Jesús. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: qué dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: estos ofenden ya a sus discípulos, no al pueblo que lo escuchaba, porque ellos se fueron yendo cuando Jesús empezó a hablar así. Le preguntó a sus discípulos: ¿esta palabra os ofende?
Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que nosotros comemos, mis amados. Palabra del Espíritu. En lo que nosotros ocupemos nuestros sentidos. No importa en lo que nosotros estemos haciendo, sea de Dios o no sea de Dios. Oigan bien, sea de Dios o no sea de Dios. En lo que se ocupen los sentidos, de eso se come. Y como usted está alimentando su alma de las cosas de Dios, maravilloso, maravilloso. Pero ¿y si usted está alimentando su alma con lo que no es, escuchando lo que no es? Se va endureciendo, usted va contaminando su alma, se va endureciendo su corazón, se va turbando su mente y se pierde el enfoque, mi amado. Usted es un hijo, una hija de Dios. Hay que saber que se escucha, hay que saber que se mira. Hay lugares donde usted siente olores desagradables. Y si usted siente un olor desagradable, no se quede allí soportándolo, mi amado. No se quede allí porque está contaminado el ambiente. Y usted sabe que ese olor es molesto. No es su lugar, entonces. En lo que usted ocupe sus sentidos, eso come. Usted está en los caminos de Dios, usted camina como Jesús, mi amado. Aprende a caminar como Él, va a aprender a hablar como Él, va a aprender a vestirse como Él, porque está comiendo de Él. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y cuál es el fin de todo esto? De comer y beber de Él. Porque, mi amado, recuerde, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros estamos llamados, fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Para eso que nuestros sentidos deben siempre estar prestos. Pero por el engaño del diablo, nuestros sentidos se ocupan en las cosas naturales, en las cosas terrenales, en el brillo de las luces, la música y otras cosas. Y todo eso, no es que todo sea malo, pero distraen, desenfocan a las personas y sobre todo a los hijos de Dios, porque se olvidan de lo importante. Eso es lo que pasa. Dice 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 31. Ya Jesús nos dijo, el que come de su carne y bebe de su sangre, en él permanece. Porque su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Por eso quedó establecido, mis amados, el comer la Santa Cena en todas las iglesias del Señor. El cuerpo de Cristo siempre debe hacer la Santa Cena. Hay lugares donde simplemente lo hacen una vez al año, si se acuerdan. Yo le doy las gracias a Dios porque nos concede poder hacer la Santa Cena todos los domingos, al menos cuando nos reunimos la iglesia. Porque ese fue el mandato que nos dio. Y yo no le vería ningún problema si los hijos de Dios hacen su Santa Cena en su casa y bendicen sus alimentos. Bendicen su pan y bendicen su vino. Traducido en un zumo de uvas puede ser, o hasta del mismo vino. Pueden hacer su Santa Cena en su casa todos los días. Más se santifican. Bendito es el Señor. Y aquí contaba Pablo lo que el Espíritu Santo le enseñó acerca de la Santa Cena. Porque recuerde que Pablo no estuvo en la cena del Señor con los apóstoles. Él no estaba allí. Pablo apareció un tiempo después. Y dice Pablo, 1 Corintios 11 del 23 al 31.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero es que esa muerte de Él, mis amados, fue la resurrección nuestra. Nosotros comemos el pan y bebemos la sangre de Jesucristo porque estamos celebrando la promesa de salvación que nos dio, porque estamos celebrando que Jesucristo nos haya llamado, que nos haya escogido, porque estamos celebrando que Jesucristo se está formando en nosotros. Al comer nosotros de su carne, nuestro cuerpo se va alimentando de ella, física y espiritualmente. Al beber nosotros de su sangre queda impregnada en nosotros, mis amados. Si hemos tenido la fe en el momento de la cena, nosotros podemos declarar que su sangre trae sanidad a nuestro cuerpo, mis amados. Esa sangre que se derramó en la cruz y que nosotros ahora la bebemos en la copa, trae sanidad a nuestro cuerpo, trae alivio a nuestros dolores, rompe todo yugo, toda maldición del diablo. La sangre de Jesucristo. Entonces, la fe con la que usted lo reciba. Bendito es el Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo así indignamente? El Señor dice que cuando se va a comer la copa, se va a comer la carne y se va a beber de la copa, hay que ser consciente de qué es lo que se está comiendo. No es un pan cualquiera, no es una carne cualquiera, no es un vino cualquiera, es el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces la vamos a recibir con temor, con temblor, con reverencia. Estamos comiendo de aquel que entregó su vida por nosotros. Y la comemos en sumisión, mis amados, humillados a Él, porque sabemos que nosotros sin ese alimento estamos perdidos. Ya con esto nosotros ya tenemos la conciencia de cómo comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, mucha gente por comer indignamente la carne y la sangre del Señor han fallecido. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo único que nosotros tenemos que hacer para comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo es discernir qué es lo que estamos recibiendo y hacerlo con reverencia, con respeto a la obra redentora del Señor. Entonces nosotros recibimos esa carne y esa sangre para glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestros miembros, para que Él se vaya formando en nosotros. Hay que comer de Jesús, mis amados, siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Siempre hay que comer de Jesús.
Y hay que dejar de estar comiendo del dolor. No hay que estar comiendo del sufrimiento. Ya basta de comer de la enfermedad y darle vueltas y vueltas a la cabeza con la enfermedad. Entre menos cabeza le tires a la enfermedad, siempre va a ser mejor para ti. Y si en tu cabeza está Jesús, el que estás comiendo, Él pone la enfermedad bajo el estrado de tus pies. Bendito el Señor. Ya deja de comer de la frustración. Ya deja de comer con angustia o con tristeza. ¿Por qué tienes que dedicar tu tiempo en tu vida a comer de lo malo? ¿Qué sentido tiene? Si alguien te ha hecho algo malo, ¿por qué pensar en lo malo? ¿Por qué comes de lo que sabes que te hace daño? Y está martirizando tu corazón, tu mente, tu alma. ¿Tiene sentido acaso eso? Por eso el Señor nos manda a nosotros a perdonar siempre a nuestros enemigos, para no quedarnos nosotros ahí en ese círculo vicioso, envenenando nuestros corazones. Es por eso, porque cuando usted ya perdona, usted es libre. Allá la otra persona, usted ya es libre, mi amado. Entonces, coma de lo que le conviene. Usted es una persona inteligente, usted va a perdonar y va a soltar. Y va a comer de las gratitudes de nuestro Dios, de las mieles y de la leche y de la miel. Usted va a comer de lo que su Dios le va a dar. Es paz y gozo en el Espíritu. Bendito es el Señor. Pero como todo, dice la palabra de Dios que no es del todo la fe. Hay personas que son muy débiles en la fe. Dice Romanos 14, del 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, que cada quien tenga su opinión del día como le parezca, y no porque a usted le parece de una manera, tiene que ser igual para el otro. Porque hay mucha gente que se hace una idea de las cosas y cree que tiene que ser eso igual para todos. Cada persona se hace su sentido de vida, su visión de la vida, y eso es respetable. Y más si está en el Señor. Todo es respetable, siempre y cuando, obviamente, todo lo que la persona haga esté en el temor de Dios. Porque siempre hay que hacer las cosas para Dios. Si usted lo está haciendo para Dios, mi amado, no importa, lo importante es que usted lo haga para Dios. De la manera que Dios le puso el sentido. Aunque Dios es un Dios de orden, muchas veces Dios te dice, hazlo de esta y de esta y de esta manera, como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo al rey David, y como me lo dijo a mí a través de esta palabra. Cuando él me la da, me dice, es de esta forma que la vas a presentar. Y así lo estamos haciendo. En cuanto a las cosas de Dios, no siempre uno puede hacer lo que uno quiere. Ni siquiera con la propia vida de uno puede hacer lo que uno quiere, porque quisiera de pronto uno hacer muchas cosas y el Espíritu Santo te cierra el paso, te dice no vas a ir para allá, no te vas a mover. Y muchas veces es por la misma seguridad de uno, por el mismo bienestar de uno. Solo hay que saber
y discernir el momento, el tiempo en el que hay que hacerlo. No es que te está diciendo Dios que no te muevas para tal lugar, sino que te está diciendo es que esperes el momento para ir. No estés juzgando entonces la condición tuya igual para todos, porque no funciona así. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Igualmente da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mis amados, nosotros nos alimentamos con el mejor alimento, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nos alimentamos, mis amados. Y esa palabra de Dios tiene que entrar en nosotros hasta los huesos. Porque dice la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la médula de los huesos, hasta los tuétanos, que separa el alma del espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios, bendita, pura y perfecta, que es la palabra de Dios, tiene que entrar en nosotros hasta los huesos. Pues esa carne y esa sangre bendita que nosotros nos comemos, pues va a ser morada en los huesos de nosotros. En los huesos de nosotros, mis amados. Allá va a dar ese alimento para seguirnos nutriendo a nosotros desde adentro. Y es que vamos a nosotros a seguir buscando la presencia de Dios, no solo un día, sino todos los días.
Porque si el Espíritu Santo que mora en nosotros, esto pasa porque el Espíritu Santo está preparando santuario en nosotros para Él. Porque Él quiere morar. Oigan bien, Él quiere morar en nuestras vidas permanentemente. ¿No es que Él nos anhela celosamente? Él vive siempre, el Espíritu Santo vive con celo de nosotros, buscando que nosotros le prestemos algo de atención. Pero los hijos de Dios tenemos que dejar de estar distraídos. Hay que soltar la televisión, hay que soltar el internet, hay que soltar las redes para dedicarle, sacarle un tiempo. Ojalá y fuera suficiente para estar con Dios, leyendo la Biblia, adorándole, conversando con Él, rindiéndose ante Él. Miren, mi amado, nosotros tenemos la idea de que para estar con Dios uno tiene que estar hable, y llore. No, mi amado. Dios lo conoce a usted mucho más de lo que se conoce usted. Y para Dios es suficiente que usted tenga su corazón dispuesto para Él, y usted puede hasta quedarse en silencio, allí nomás, esperando que Dios le hable, o esperando que su presencia lo llene, esperando algo de Él, de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Usted se puede quedar en silencio allí. Señor, háblame, y espere la respuesta. Vean, mi amado, las veces que usted le pregunte a Dios y que le haga la pregunta, que le hable, espere lo que la respuesta le va a llegar. En el momento menos pensado le llega la respuesta. Y muchas veces la mejor respuesta de Dios también es quedarse callado. Porque a veces los hijos de Dios insistimos en cosas que no son. Insiste y se insiste, y Dios se queda callado. Y Dios lo hace por nuestro bien, porque los pensamientos de Él no son como los nuestros. Bendito el Señor. Y es que nosotros tenemos que comer de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios more en nosotros. Dice que el que come de su carne y bebe de su sangre, de Él, en Él permanece, ¿cierto? Y el que permanece en Él es porque ha guardado su palabra, porque ha guardado sus mandamientos, porque ha comido de sus mandamientos. Y su principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí termina todo. Esos son los dos mandamientos que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y si el amor a Dios y el amor al prójimo, mis amados, están allí en nosotros y sobreabundan, créalo, mi amado, que todo eso se va a notar por lo que usted hable. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted va a hablar de la misericordia de Dios. Usted va a hablar de las delicias de Jesús y de estar allí con Él, compartiendo. Mis amados, así que disfrute. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Bienaventurado es. Nosotros tenemos que disfrutar de Jesús, mis amados, en nuestras vidas. Tenemos que disfrutar de nuestro Dios. Y para poder disfrutar de nuestro Dios, mis amados, nosotros tenemos que llegar a Él. Tenemos que
nosotros declarar su nombre, reconocerlo como nuestro Dios, Señor y Salvador. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora, mis amados hermanos. Porque para comer de su carne y beber de su sangre, Él tiene que hacer parte de nuestra vida. Así que vamos a invitarlo una vez más a que Jesús haga parte de nuestras vidas. Y repita conmigo, con toda fe y con toda devoción: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste por mí. Tú moriste por mis pecados. Y yo fui el causante de tu muerte. Porque yo hice derramar hasta la última gota de tu sangre por mí en la cruz. Señor Jesús, perdóname. Y yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que tú fuiste sepultado y resucitaste y subiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre. Póngase la mano en el corazón, mi amado. Póngase la mano en ese corazón. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y hoy yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y hoy yo te pido, Señor, que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíe mis pasos y la obra de mis manos. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdanos, Señor Jesús, a establecer y a mantener una relación personal contigo. Bendito es el Señor. Y este Jesús, mis amados, que con solo llegar a Él, con solo creer en Él por su misericordia, Él nos ha traído a sus pies. Ya nosotros nos hacemos herederos, mis amados, de toda la riqueza del cielo. Todos, sin excepción, todos sus hijos, desde el más grande hasta el más pequeño, mi amado. Todos sus hijos nos hacemos herederos. ¿No es que somos hijos? Y cuando se reparte la herencia a todos, se le reparte por igual. Somos hijos. Y Él nos dio todo eso. Lo más hermoso, su gloria en nosotros. Porque para eso nos hizo a su imagen y semejanza. Jesucristo formándose en medio de su pueblo. Maravilloso. Por eso nosotros, mis amados, no somos ninguno, no somos cualquiera, mis amados. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantarnos. Como hijos de Dios tenemos que levantarnos como lo que somos. Que cuando nosotros caminemos y demos un paso, mis amados, las tinieblas se abran camino. Porque saben que no pueden ponerse al frente de los hijos de Dios. No tienen forma. Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Pues nosotros somos los portadores de la luz. Entonces nosotros tenemos que andar convencidos de que somos luz para el mundo. Somos la sal de la tierra, mis amados. Imagínese usted un plato de comida, un buen sancocho. Un plato de comida sencillo, unos huevitos, sin sal. Vea, no se lo comen ni los enfermos, pues, porque la verdad, los enfermos se lo comen porque los médicos lo dicen, pero no lo disfrutan, mis amados. Una comida sin sal es insípida. Y eso, nosotros somos la iglesia del Señor, lo que le ponemos sabor aquí a esta tierra. ¿No le parece raro que en todo lugar del mundo persigan a la iglesia y que hablen mal de Jesucristo? ¿No le parece raro que quieran siempre denigrar y blasfemar el nombre de Jesús? Porque las tinieblas se han apoderado de la tierra, mis amados. Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Por haberse aumentado la maldad.
Entonces, la última esperanza somos nosotros, la iglesia. Así que, mis amados, sigamos adelante, siempre llevando luz en nuestras vidas, en todo lugar donde Dios nos lleve. Bendito es el Señor. Dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis amados hermanos, somos participantes de la naturaleza divina. El regalo más grande que nosotros hayamos podido recibir aquí en esta tierra. Más grande que todas las riquezas. Participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Póngase usted un ratico a meditar. Somos participantes de la naturaleza divina. Esa es nuestra naturaleza divina. ¿O por qué cree usted, mi amado, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Y que encima de eso, Dios puso en usted su mejor virtud, el amor, que llegó a nosotros y que se multiplicó a través de Jesucristo. El regalo más grande, mis amados, su naturaleza divina, es el Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros para tenerlo a Él? Solo creer. No porque nos hayamos portado bien, no porque le hayamos caído bien a Dios, no porque simplemente Él quiso. Nos dio algo que no merecíamos. Le plació hacerlo así. Así que le damos a Dios nuestro Señor la gracia, le damos a Dios nuestro Señor la honra, y para Él toda la excelencia y la majestad y nuestra eterna gratitud serán siempre para Él. Ahora damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, un aplauso grande y poderoso al Espíritu Santo. Bendito es el Señor, Espíritu de Dios, para ti. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.